Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos reencontramos en esta segunda jornada del primer encuentro internacional de Vasta Biblioclastia. La biblioclastia en el siglo XXI. En la jornada de este día, jueves, tenemos el honor de recibir a Aldo Ocampo González. Es teórico de la educación inclusiva, orienta todo su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad de la justicia educativa. Desde el CELEI nos va a hablar, el CELEI. Él es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile, pero además creó la primera licenciatura en Educación Inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de Educación General Básica. Es licenciado en Educación por Chile. Pero además es magíster en Educación, máster en Políticas Educativas, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Jaén en España, máster en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, y doctor en Ciencias de la Educación con mención cum laude por la Universidad de Granada. Posee además un postdoctorado en Educación en Contextos Contemporáneos y Demandas Populares por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Nuestro invitado de hoy es autor de 6 libros, también de varios capítulos en otros libros y actas científicas y divulgaciones de lingüística y educación. Ha impartido conferencias y clases en toda Latinoamérica, así que vamos a recibirlo para escuchar su trabajo sobre la alfabetización como desafío ontológico, memorias políticas, descolonización del lenguaje y estratégicas de acción cultural para colectivos construidos al margen de la historia. Buenas tardes, Aldo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel, por esa presentación. Agradecer a Mela, a Silvia, a Juan Pablo y a todo el colectivo, tanto de la Vasta Biblioclastia como también a la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba y todos quienes hacen parte de este maravilloso evento. Desde cuando yo recibí el mensaje para participar, me animé. Debo reconocer que no sabía lo que era la biblioclastía, lo investigué y me motivé mucho más aún, ¿ya? Y por ese motivo estoy muy contento de estar con todos y todas el día de hoy y espero que mi presentación pueda aportar en algo a las discusiones ligadas a la alfabetización, la biblioteca, el estudio del lenguaje en clave de nuestra realidad existencial llamada Latinoamérica. Así que les agradezco mucho esta oportunidad y no sé cómo podríamos hacer para que mi PPT aparezca. Ahí está, maravilloso. Bueno, en esta presentación, a lo mejor un poco ambiciosa, yo intenté trabajar, o lo que intentaré trabajar, mejor dicho, tiene que ver con la cuestión de la alfabetización, pero como desafío ontológico, ¿no? Y también como diseño ontológico, ¿sí? Como una forma de estar, de habitar el mundo y de apropiarnos del mundo. Y no es común y no es causal que esta idea de la alfabetización sea un diseño ontológico, porque justamente tiene que ver con cómo se produce la subjetividad y la participación en nuestro mundo. Y obviamente trataré de dar algunas pistas de algo que me interesa, que tiene que ver con la descolonización del lenguaje, ¿ya? Y cómo pensamos el material de comprensión para grupos que han sido construidos al margen de la historia, ¿sí? Y muchos de nosotros podemos ser parte de esa construcción. Bueno, la primera parte de mi presentación se denomina lectura y conciencia diferencial de oposición, que esta idea de la conciencia diferencial de oposición es algo que yo trabajo en referencia a Chela Sandoval, quien es creadora de este movimiento, y lo cruzo con algunos elementos que enriquecen
la comprensión de las prácticas de literacidad, de lectura y sobre todo de inclusión, ¿ya? Entonces, comenzamos. Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que la inclusión en sí misma es un movimiento diferencial de oposición porque performa la realidad, porque altera los sistemas de constitución de la realidad, pero ante todo se construye una singular conciencia histórica que habita por fuera y más allá de los múltiples grupos significados como marginales, que van a ser producidos por la racionalidad eurocéntrica, euroamericana, modernista, que va a privilegiar a grupos, a una sola forma existencial válida, que va a ser el hombre blanco, cristiano, católico, heterosexual, burgués, altamente educado, ¿no? Y eso va a generar justamente un mecanismo de marginación ontológica que le va a servir de manera muy poderosa a la modernidad para constituirse en un gran espacio de homogenización y en un complejo dispositivo de control biopolítico. Y a todas estas formas marginadas, ¿no es verdad?, por la modernidad, yo llamo desdenes ontológicos, es decir, formas que han sido marginadas, expulsadas, convertido en menos que humano y indiferencia, ¿no? Entonces, si partimos del entendimiento que la lectura es un dispositivo de transformación y alteración de las formaciones culturales y psíquicas que habitan múltiples colectividades, entonces trabaja intensamente para convertirse en una estrategia de descolonización que permita dislocar los engranajes de la cultura escrita posmoderna global, ¿sí? Y aquí justamente asume el reto imaginativo de comprender el material de comprensión de otros grupos que históricamente han estado al margen de la historia. Pensar las tramas de alfabetización es pensar las narrativas que nos han informado o nos cuentan acerca de ciertos grupos, pero justamente ahora comprendiendo el material de comprensión de esos grupos de forma más profunda, ¿no? Y en este sentido mi presentación lo que le interesa es justamente entender las múltiples formas de castración existencial y de la conciencia que se han derivado en el producto del colonialismo en distintas regiones del sur global y que a efectos de esta presentación el sur global es una zona geopolítica, un espacio imaginario donde se reproducen y se agudizan distintas formas de violencia en plural, se usurpa la condición de humano a muchos grupos y en el fondo es un espacio altamente de empobrecimiento existencial. Bueno, en ese sentido, la conciencia diferencial de oposición trabaja de la mano con la reexistencia. Unidas entre sí, crean una nueva visión y un mundo de pensamiento desconocido que debemos aprender a decodificar. Por su parte, el vínculo con la educación inclusiva, que es mi principal campo de trabajo, y que ese concepto, ese sintagma, se convierte en una circunscripción intelectual, o mejor dicho, la inclusión como categoría de análisis, reafirma la constitución de una espacialidad que opera como una formación de actividades imaginarias que pretende el fortalecimiento de diversas posiciones cognitivas, entre ellas la lectura. El cierre argumental que nos invita, este cierre argumental nos invita a reconocer que no existe una línea directa entre lo que sabemos y lo que hacemos. Es un salto desde el conocer al aprender, lo que debe convertir al objeto de conocimiento en algo vivo. Ese, es esto lo que hace la inclusión. Sin esta no hay esperanza, por tanto no podrá haber justicia social, epistémica y cognitiva. Estas implicaciones quedan resumidas en el umbral lectura e inclusión. Necesitamos entonces producir un efecto lingüístico antirracista, algo que posea la capacidad de expresar un significado social, político y filológico y filosófico complejo. Por ello, la relación lectura e inclusión, este sintagma, esta intersección de análisis, construye una singular o un singular relacionamiento heurístico, una forma en la que pensamos sobre algo, un cambio en la práctica. Esta es una operación de la metodología de oprimido. Una de las principales tareas es aprender a reconocer las variaciones cognitivas de la época, es escuchar lo más importante de manera cuidadosa que ciertos grupos narrativizados al margen de la historia nos
forman nos cuentan. Mi interés en el trabajo que hoy día comparto con ustedes consiste en develar cómo determinados argumentos a favor de la justicia cognitiva y social, la diversidad, la superación de diversas clases de exclusión y operaciones reproducen un cierto etnocentrismo inconsciente legitimado por diversos movimientos sociales críticos latinoamericanos. Disfruto definiendo esta operación como una estrategia analítica y un proyecto de conocimiento en resistencia. Me interesa además explorar cómo diversos proyectos de alfabetización, más específicamente racionalidades lingüístico-gramaticales, dan legitimidad a atributos de carácter racistas que han sido marginados e inscritos en un espacio de opacidad y de no existencia o de no presencia ya a múltiples construcciones lectoescriturales. Es el proceso de marginación lo que me interesa abordar en clave de justicia social, cognitiva, epistémica y, por qué no, justicia ontológica. Por ello, una de las tensiones reside en las articulaciones que determinadas prácticas lingüísticas sostienen y dan forma a diversas clases de injusticias sociales y educativas. Y aquí podríamos hablar de los múltiples de los epistemicidios lingüísticos que van a tener a través de la lengua múltiples grupos, a través del proceso de inmersión en cada ámbito de su cultura escrita. Sin duda, la metodología de oprimidos otorga argumentos críticos para subvertir este complejo e imperceptible proceso en las estructuras de escolarización. Las diversas clases de obstrucciones a las que se enfrentan las prácticas lingüísticas y lectoescriturales en la escena escolar no pueden ser escindidas de la contribución de la decolonialidad, una perspectiva crítica de pensamiento surgida desde Latinoamérica. Necesitamos profundizar acerca de la colonialidad del lenguaje, una analítica que busca interrogar los modos de constitución del pasado y del presente, un corpus de pensamiento que busca recuperar la espacialidad lingüístico heterogénea en oposición y más allá de la regulación lingüística eurocéntrica. A través de la colonialidad del lenguaje podemos mirar las múltiples ficciones que son imputadas a través de la concepción de la lengua dominante. Un espacio en blanco que es completado por un pensamiento que niega o pone en desmedro como algo no válido. El lenguaje es siempre el pivote de tal ficción con poder en tanto construcción mental. Un agenciamiento letrado no es plenamente legítimo. Hablamos así de lectores que son inscritos como ciudadanos humanos, lingüística, comunicativa y mentalmente otros como no válidos. Y este sintagma de la colonialidad del lenguaje, como vamos a ver a lo largo de la presentación, va a ser introducido por Gabriela Veronelli, una teórica postcolonial argentina, pero que reside en Estados Unidos. Bueno, vámonos entonces ahora a lo que nos convoca en la primera sección de esta presentación. ¿Qué es la conciencia diferencial de oposición y cómo ésta nos puede dar luces para aportar en torno a ello? Bueno, lo primero es decir que las diferencias por las cuales se les asigna un estatus de inferioridad ontológica a ciertos grupos, solo en apariencia, no en realidad, es algo que opera solo en apariencia. Y aquí sería muy interesante cruzar este argumento con lo que Sylvia Wynter, una destacada teórica afrocaribeña, profesora de literatura en Reino Unido, va a publicar en uno de sus libros más conocidos del año 95, donde ella habla de la invención del humano y de la humanidad, como especie de la humanidad, ¿no? Y dice en el fondo que todo el material sobre el humano y sobre los múltiples grupos no va a ser otra cosa que una invención propia de la imaginación de los proyectos coloniales e imperiales para justamente lograr sus cometidos. Entonces, mucho de lo que hemos significado como poblaciones indígenas, afrocaribeñas, eh, personas construidas al margen de la historia, no nos habla sobre la realidad del conocimiento existencial de esos grupos, ¿no? Detrás de lo que sostienen, solo hay diferencias físicas exteriores de las más formas legitimadas del humano en la sociedad o convertidas en un contenido o en una forma de representar o de concebir esa imagen ontológica. Porque aquí la idea es que la ontología hace la definición del humano, la imagen es la que afianza el signo
y nos lleva a reconocer esta forma ontológica y eso genera un entendimiento cultural, ¿no? Entonces es una esencia que es lo mismo, que nos habla de una esencia, nos habla entonces de recuperar la esencia del humano para justamente recuperar el poder que habita en la singularidad. En ese sentido, los practicantes de esta táctica ideológica exigen que su humanidad sea legitimada, reconocida como la misma bajo la ley y asimilado en forma más favorecida del poder humano. Estéticamente, el modo de conciencia de igualdad de derechos busca la duplicación, políticamente busca la integración y psíquicamente busca la asimilación. Su expresión puede ser trazada a lo largo de movimientos de liberación. Y esto es lo que tenemos que cautelar cuando pensemos los derechos a la biblioteca, a la información, a las artes y a la cultura. Cómo hoy día los marcos jurídicos y políticos reproducen parte de una erudición o de una concepción ilustrada para hablar sobre los derechos y sobre la alteridad, que en el fondo es una práctica ciega de comprensión sobre estas problemáticas que estamos mirando, ¿no? Y es esa racionalidad la que nos lleva justamente a la duplicación de los derechos, justamente a las prácticas de integración. Y hoy día lo que más tenemos son sistemas de asimilación inclusiva que mantienen intactas las estructuras culturales y sociales mediadas por distintas prácticas de poder, opresión y dominación. En el fondo, freno al autodesarrollo de múltiples grupos, ¿no? Y eso es lo que un poco me interesa que podamos mirar como prácticas imaginativas, es decir, cómo cambiamos nuestros hábitos de pensamiento sobre el corpus de fenómenos que pensamos habitualmente, ¿no? Bueno, en ese sentido entonces me interesa legitimar los conocimientos socioculturales de determinados colectivos que escapan al ideal del ser humano definido por el humanismo clásico. ¿Y qué va a ser el humanismo clásico? El humanismo clásico va a ser esta forma eh, histórica, o va a ser, mejor dicho, esta forma única de comprender lo humano en Occidente. Y el humanismo clásico va a ser la forma ontológica rectora de Occidente, en la que va a estar fundamentada en esta idea del hombre blanco, heterosexual, patriarcal, ¿no es verdad? Y que en el fondo nos va a decir que existe una sola forma de existencia válida, legítima, ¿no es verdad? Y que en el fondo nos va a, a plantear en torno a eso. Y eso es muy interesante porque desde el feminismo crítico y desde la interseccionalidad o los estudios queer, se va a tratar de luchar para consolidar algo que se llama el antihumanismo. En el fondo, un movimiento crítico que explore los contornos de la experiencia humana, pero por fuera de los prejuicios que el humanismo clásico o la única forma existencial válida plantea. Entonces, esto nos lleva entonces a reconocer, mejor dicho, a la pregunta por los múltiples modos existenciales del ser humano. Entonces, esto es el ejercicio de entender las prácticas de literacidad que han privado de sus derechos a determinadas comunidades, restringiendo el tipo de oportunidades y la profundidad de su destino social. No olvidemos, no olvidemos que todas las instituciones de trabajo cultural producen un destino social, ¿no? No solo interesa recuperar el sentido ideológico de la lectura, sino que disputar otras tramas ideológicas para leer, intervenir el presente. De la misma forma puede ser concebida como estrategia de poder afirmativo en los engranajes del sistema mundo. Y aquí está lo complicado, porque los sistemas mundos tienen reglas que funcionan y definen el funcionamiento institucional de la sociedad. Y esto hace entonces, ¿no es verdad?, que nuestros colectivos o nuestros grupos justamente estén condicionados en torno a estas reglas. Y estas reglas son las que definen los contornos de los sistemas educativos y a per se de las prácticas culturales en su mayoría. Por eso, queridos compañeros y compañeras, la pregunta por los problemas de la injusticia a través de la lengua requiere de la producción de una justicia espacial, como nos va a decir Edward Soja, que dé cabida a formas de otras existencias ontolingüísticas, una fractura espacial y cognitiva de la modernidad colonialidad. Cuando inscribimos el fenómeno en esta dirección, reconocemos que gran parte de los procesos educativos están completamente racializados, jerarquizados, afectando a múltiples formas de enseñanza y existencia político-lingüísticas.
Nos enfrentamos entonces a lo multifacético u orgánico de la colonialidad, diversas cosas entrelazadas entre sí y en múltiples capas. Denunciar los efectos de la colonialidad del lenguaje, y especialmente epistemológica, no significa marginar o luchar exclusivamente contra la razón definida por Europa. Eso es el reduccionismo, sino que supone una forma de articular un problema sociopolítico y educativo suprimido por Occidente. ¿Sí? Y aquí hay que cautelar cómo muchos de los discursos críticos, incluso significados por la interseccionalidad, por lo decolonial, por la teoría crítica, puede correr de forma paralela con el mismo problema que estamos denunciando, o las formas de etnocentrismo encubierto a través de la cultura, de la acción bibliotecaria, de las prácticas educativas, ¿no? Su interés consiste en abrir nuevos horizontes de sentido. Es la creación de un marco y de un método para hablar acerca del lenguaje. Es el reconocimiento del proceso de racialización lingüística que despoja a las poblaciones de su humanidad, atribuyéndoles una inferioridad comunicativa y también mental natural, y que lleva al supuesto que todos los idiomas son parte y las lenguas son una invención colonial, ¿no? Y que justamente operó eh, a través de un acto imaginativo, restringiendo el poder de comprensión de determinados grupos. Entonces, mi propósito en estas primeras diapositivas ha sido mostrar la, la invención de estos argumentos, pero también la neutralización o la poca comprensión que tenemos sobre determinados grupos culturales que hoy día se vuelven justamente altamente contingentes, pero que no estamos accediendo al verdadero material de comprensión del subalterno. Y entiendo la subalternidad no solamente como aquellos que estamos oprimidos, sino que como un concepto interseccional, ya inconmensurado y inconmensurable, ¿no? Y eso es la riqueza también de los múltiples modos existenciales. Por ello, regresando al tema central propuesto por Sandoval sobre metodología de opresión, específicamente conciencia diferencial de oposición, que creo que esta lectura de la conciencia diferencial de oposición es muy coherente con la biblioclastía, por ejemplo, fomenta una analítica crucial al momento de promover la movilización de literacidades críticas en la intimidad de cada uno de sus territorios. La concepción de lectura que propongo nace en directa sintonía de una conciencia crítica opositora que trabaja en contra del privilegio epistémico que margina y oprime a múltiples colectividades en su paso por la escolarización. Resalta un sentido ontológico comunal heterogéneo. La lectura como actividad de oposición no reduce sus signos a la razón y a la gramática del binarismo o a la contraposición de términos, sino que hace uso del sustantivo en términos de algo más allá, de algo que hay más allá de los alcances inclusivos y de las luchas por la asimilación inclusiva. Lo que hoy día más tenemos en el sistema escolar latinoamericano y mundial son sistemas de asimilación inclusiva que reproducen el status quo y y son estructuras educativas y culturales que trabajan sobre las articulaciones del poder, ¿no? En este sentido, lo que interesa es darle la vuelta justamente a la concepción dominante que produce estas formas de marginación. Para alcanzar tal empresa es necesario reconocer que la lectura, la escritura, entre otras, por ejemplo, son tecnologías del poder altamente efectivas en la consagración del régimen colonial. Por ello, el estudio de las prácticas letradas construye una topografía de la conciencia de oposición y lo que representa una cartografía de las realidades psíquicas y materiales que ocupan un lugar particular en la comprensión del mundo y de sus problemáticas. La alfabetización se convierte en un punto crítico para transformar desde adentro los poderes dominantes y con ello crear otros espacios aún desconocidos de experiencias, esperanzas y justicias otras. Esto es lo que Spivak denomina sabotaje afirmativo. Es decir, estando dentro de las estructuras, saboteamos para desarmar y rearticular sus engranajes de constitución. El proceso de la alfabetización en esta dirección necesita de un sistema de movilidad autoconsciente de la conciencia para destruir las posiciones particulares de sujetos a las que son relegados determinados grupos culturales a través del ejercicio del derecho a la educación y a la lectura. Lo que nos interesa es reconocer cómo el oprimido, el otro,
está apresado en una alteridad restrictiva. Por ello, crea posiciones de sujeto particulares dentro de las cuales el subordinado puede funcionar legítimamente, ¿no? Y ese es el reto de los trabajadores culturales, bibliotecarios, agentes de museos, profesores, ¿no? De sacar al subalterno de la subalternidad y ayudarlo justamente a introducirse en las estructuras abstractas de la democracia. Siempre es luchar contra la subalternidad, ¿sí? Que se ha dicho de paso, es un concepto interseccional, inconmensurado e inconmensurable, en el que se amalgaman una multiplicidad de sujetos y realidades existenciales, ¿no? Estas posiciones de sujeto, una vez conscientemente reconocidos por sus habitantes, pueden transformarse en sitios efectivos de resistencia a un ordenamiento opresivo de las relaciones de poder. En este sentido, y ya para ir cerrando esta primera parte, la lectura y las prácticas de literacia son en sí mismas dispositivos de transfiguración de la subalternidad o la subordinación, las que permiten hacer visible la fuerza del diferencial de oposición en la escena cultural y pedagógica. Esto permite reconocer que ambas expresiones, un aparato crítico que cruza mundos, tramas culturales y campos generales del conocimiento, puede verse interpelado y nos informa acerca de la topografía cultural que sigue. Por lo tanto, abarca perímetros para una teoría y método de conciencia en oposición que puede reunir los modos de ideologías y praxis representados en diversos movimientos críticos de liberación anteriores al paradigma diferencial y posmoderno. Este paradigma deja claro que las conexiones vitales que existen entre la teoría feminista en general y otros modos prácticos relacionados con cuestiones de jerarquía están vinculados a la marginalidad y a la distribución. En ese sentido, Sandoval va a seguir insistiendo y nos va a decir a todo lo que no se puede expresar con palabras es lo que vamos a tratar de significar bajo la conciencia diferencial de oposición y crear un mecanismo poético, lingüístico, para derribar esas estructuras de opresión, ¿no? Que son obviamente relacionales, que abundan en la cotidianidad y que tienen un correlato institucional también y estructural. En ese sentido, esta accede a través de los modos de expresión poéticos, gestos, música, imágenes, sonidos, palabras que se desploman o se elevan a través de la significación para encontrar algún vacío, algún no lugar, para reclamar lo que les corresponde. En ese sentido, perfecto, Miguel. Cuando sea la parte de las preguntas, recuperamos esa idea, porfa. Tú me ayudas, por favor, para recuperar eso de la lucha contra la subalternidad y así hacer un cruce con todo lo que yo tengo preparado para ustedes, porfa. Esta operación reconoce que la agencia del proceso alfabetizador, como una tecnología diferencial, sea entendida como un pasaje excéntrico hacia el encuentro de una multiplicidad de formas de expresividad ontológica, ideológica, lingüística y culturales que, tal como se comentó anteriormente, han sido objeto de marginación por vía de diversas formas de subyugación a través de la razón alfabética imputada por el logos o por la gran concepción de Occidente. Este proceso de marginación trajo como consecuencia no solo el disciplinamiento de la subjetividad, sino también de nuestros cuerpos, de nuestro sentir y de nuestra imaginación. En respuesta a tales procesos, la lectura puede ser entendida como un mecanismo de conciencia diferencial porque perfora, altera justamente y se convierte en un conducto provocado por cualquier sistema de significación que es capaz de evocar y perforar nuestra mente y llevarla hacia otro sitio, ¿sí? En ese sentido, la idea de la conciencia actúa en términos de un espacio amplio, diverso, de receptividad psíquica que es performada y perforada, un objeto de ruptura que trabaja incansablemente para encontrar comprensión y comunidad. Se describe como esperanza y fe en la potencial bondad de alguna tierra prometida, nos va a decir Sandoval, y bajo esta concepción la lectura se convierte en una herramienta de ruptura de lo conocido para transitar hacia algo desconocido. Tal operación no puede ser entendida a un simple tránsito lineal de una dimensión a otra, sino que una fuerza de emergencia de los deseos. Esto nos conecta entonces con algo que está directamente relacionado con la subalternidad y que nos habla entonces acerca de
la parte 2 o el momento 2 de mi presentación, que es abriendo la pregunta acerca de la descolonización del lenguaje. Bueno, lo primero que podríamos decir es que la descolonización del lenguaje y de la lingüística no busca caer en un efecto retórico laxo o banal o de tipo liberal que dice que hay que destruirlo todo. ¿Ya? En general, yo estoy en desacuerdo por dedicarme a la investigación en epistemología con esos argumentos y que además, desde el plano de la deconstrucción, son infértiles porque la deconstrucción no es sinónimo de destrucción, sino que implica dos cuestiones medulares, o tres mejor dicho. Una, habitar el fenómeno desde adentro, como dice Derrida, estando dentro del fenómeno, amando el fenómeno, yo identifico aquellos puntos críticos, los que tengo que superar. Pero la deconstrucción implica una intimidad crítica, que es estar dentro del fenómeno y producir algo, ampliar algo, darle la vuelta a la sabiduría, al conocimiento que habitualmente nosotros conocemos. Y la deconstrucción siempre implica superar los prejuicios que la sabiduría o el conocimiento canónico ortodoxo nos establece, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la descolonización más bien se ancla con la deconstrucción en el sentido de poder superar los prejuicios que la edificación metafísica, la forma de conocer de Occidente, ha planteado. Por eso, bajo el sintagma descolonización del lenguaje, ¿ya? Se hallan dos preguntas fundamentales. La primera se convierte en una invitación que actúa bajo un patrón de recognición de algunos de los fundamentos cruciales que sustentan los engranajes de la lingüística en general y de la lingüística aplicada en particular. En esta dirección adhiero al argumento proporcionado por Buffene y Severi Maconi respecto a que gran parte del material de comprensión sancionado como parte legítimo de los dominios disciplinares de la lingüística han contribuido a marginar la ingeniería lingüístico-comunicativa y cognitiva de grupos colonializados o grupos subalternizados, relegándoles a un estatus de extrema inferioridad o reproduciendo la invalidación ontológica. En ese sentido, la descolonización del lenguaje no sugiere exclusivamente desconectarse de aquellos argumentos y racionalidades a través de las que la lingüística y particularmente la lingüística aplicada producen como verdades que neutralizan la agencia comunicativa de diversos grupos al margen de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la descolonización del lenguaje y de la lingüística tiene que ver con fundamentalmente reconocer que la lingüística que más conocemos, ortodoxa, canónica, la que más se ha extendido por el mundo, genera presupuestos de invalidación sobre atributos sintácticos, mentales, gramaticales, variacionistas de poblaciones y lenguajes del sur global. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas de las lenguas africanas, de las lenguas indígenas o de las lenguas que están presentes en el subglobal tienen el mismo nivel de complejidad y llegan a procesos similares a nivel gramatical, sintáctico, que las grandes explicaciones de la lingüística, ¿ya? Y que esto no se puede resolver solamente diciendo que hay un sesgo por violencia epistémica, sino que hay cuestiones mucho más profundas que están en el eh, intermedio de estos argumentos. Otro nodo crítico consiste en ayudar a reconocer que la lingüística aplicada o ayudar a la lingüística aplicada a salir de sus complejas arenas movedizas, especialmente si ésta se propone articular cuestiones relativas al mundo real. Es algo que trabaja más allá del canon investigativo, comprensivo, universal y la erudición eurocéntrica. Por ello, ya entrando en materia, la descolonización lingüística trabaja en contra de cualquier clase de etnocentrismo encubierto. Sí, y esto me parece muy importante también para el trabajo bibliotecario, poder documentar cómo muchos de estos marcos o sistemas de clasificación o de organización de las curadurías dentro de la biblioteca reproducen estas modalidades de etnocentrismo y cómo abrimos la biblioteca para que se convierta en un espacio de pluralidad individual o de pluralización que toque los múltiples modos existenciales de sus usuarios. Otra tarea es luchar para destruir las falacias argumentativas justificadas por vía de la relevancia universal sancionada por el canon lingüístico occidentalocéntrico. Tal proceso actúa por excedencia de la figuración ontológica derivada de los pueblos indígenas,
más bien amalgama una heterogeneidad de grupos específicos que pueden ser representadas de mejor manera bajo la noción de subalternidad. En ella convergen dos puntos importantes a mi modo de ver. El punto A, la colonización lingüística a través de la subalternización y la subyugación de ciertas figuras existenciales a través del binomio raza-lenguaje. Y la segunda, la colonización de la palabra concebida como el proceso de sometimiento y empleo de ésta para circular en las estructuras del sistema mundo. La pregunta sigue siendo cómo emancipar la gran constelación de mecanismos de reducción colonial del que es objeto el lenguaje y sus subcampos de investigación. En este sentido, podríamos decir que el destrabamiento de este nudo crítico no sería otra cosa que una profunda desfetichización o, en palabras simples, superar los reduccionismos que sostienen o documentan que ciertos grupos son tal cosa, pero que en el fondo no llegan a la comprensión profunda de su material de comprensión. Y aquí nos enfrentamos entonces a las narrativas con las que ciertos grupos y ciertos espacios culturales son construidos, ¿no? Y esto también implica, es un acto de constructivo, recomponer las narrativas, es decir, desarmarlas, como cuando éramos niños, desarmábamos juguetes para entender esas configuraciones más internas y intervenir desde ahí, ¿no? Y por eso vamos a definir la subalternidad, en este caso, como una amalgama heterogénea de grupos específicos que en el fondo necesitan potenciar el uso de la lengua en su particularidad, ¿no? Y existe entonces una matriz colonial de valorización de las lenguas y de la palabra que va a jerarquizar qué formas lingüísticas existenciales son más legítimas que otras, etc. Antes del diálogo está la deconstrucción de los lugares donde la palabra, un decir, un saber y un conocer se han apropiado de los espacios del poder. Por ello, y aquí el poder es importante entenderlo no como alguien en términos marxistas, no como alguien que ejerce el poder, sino como el poder está condicionado en la micropráctica, en la realidad cotidiana, como a mí me gusta decirlo, y agentes de grupos de iguales van a ejercer este poder que según de Jouvenel va a ser regenerativo, porque va a estar en lo más profundo de la estructura de pensamiento, de las estructuras de constitución del mundo, pero también va a ser performativo, va a presentarse en los distintos grupos, en las tramas de múltiples maneras y afectando a las personas de forma multinivel, ¿no? Por ello, la tarea es trabajar en los espacios donde se marca y se borra la neutralización de la diferencia colonial para encontrar la tensión originaria. Se debe, en palabras de Derrida, pensar juntos lo borrado y lo marcado de la marca. Ahora nos vamos a meter en un subtema que tiene que ver con la invención de las categorías de ser humano y de humanidad, preferentemente inspirado en el legado de Sylvia Wynter y preferentemente en los aportes de Nandita Sharma, una profesora de la Universidad de Hawái. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que tanto la lengua como la noción de ser humano y humanidad obedecen a un patrón imaginativo propio de los proyectos coloniales. Por lo tanto, lo que entendemos que son los idiomas no documenta la inconmensurabilidad de esos idiomas o de las posibilidades que esas lenguas tienen y el tipo de existencias que de ellas se desprenden. ¿Ya? Y aquí entender que la lengua y mi preocupación particular en la descolonización del lenguaje no es otra cosa que superar las modalidades de castración existencial y de la conciencia que experimentamos diversos grupos a través de las estructuras lingüísticas, comunicativas, cognitivas, culturales que median nuestra experiencia, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos dice esta lámina. Abordar la amplia diversidad de problemas ligados al lenguaje, a la alfabetización, las prácticas letradas y lingüísticas de determinados grupos ubicados al margen de la historia, que es sinónimo de la exterioridad ontológica en Dussel, ¿no es verdad? Todo aquello que queda por fuera de la modernidad, ¿ya? Y convertido en subalteridades o exterioridades ontológicas, sugiere atender cautelosamente las articulaciones de la matriz colonial modernista. Trabajar en contra de tal empresa nos obliga a comprender la realidad existencial específica de cada grupo cultural y específicamente la zona geopolítica imaginaria llamada Latinoamérica, a favor de la transformación de nuestra original, dominante estructura social subordinada y su perceptiva y cognitivas concomitantes matrices en otras nuevas relaciones recíprocas.
Una de las tareas específicas, una de las tareas críticas que voy a tratar de documentar en esta sección del trabajo consiste en luchar para garantizar otra forma de analizar la creación de un nuevo mundo, uno que reconozca sus horrores, sus novedades y sus potencialidades. Es el acto de desplazamiento de los sistemas de acumulación de las diferencias que colonizan al ser en sus diversas expresiones, jerarquizando y homogenizando sus múltiples formas existenciales, tanto propiedades como la actividad ontológica de la modernidad, o como disfruto denominando, desdenes ontológicos. Necesitamos entonces expandir el sentido de quiénes somos y cómo nos aproximamos al complejo entramado de relaciones que definen nuestra participación en los mecanismos ontológicos de la cultura escrita y que también van a permitir coexistir como cohumanos, que va a ser la preocupación de Winter, ¿no? Fomentando la opción de formar nuevas relaciones sociales con unos a otros basados en nuestra humanidad compartida. Y esto es lo interesante de Charma cuando ella dice que el ser humano es una invención colonial e imperial, porque dice que en el fondo primero, no hay una comprensión sobre el material de inteligibilidad de los grupos culturales en profundidad, pero también reconoce que hay criterios de coespecificidad en la que existimos los seres humanos. Y eso va a ser recuperado por otro teórico muy importante latinoamericano, que es Arturo Escobar, un antropólogo colombiano, que nos va a decir que las ontologías son relacionales, es decir, que nosotros existimos a través del otro y que todo en el mundo existe en la interconexión. En ese sentido, entonces, la matriz colonial modernista de literacidad o alfabética no es otra cosa que la formulación imaginaria propia del poder imperial cultural. Nos olvidamos que el español como lengua, identidad y sistema de pensamiento, al igual que el portugués y el inglés, son lenguajes del imperialismo, solo que esta última ha encontrado sistemáticamente condiciones de regeneración y se ha erigido como una lengua propia del fenómeno globalizante. Pero aquí hay una cosa importante, que cada lógica de configuración del idioma, de los dialectos, de las lenguas, traza un singular modo de pensamiento. Y entonces comprender eso es lo que nosotros necesitamos para articular un proceso cultural sólidamente respetuoso del material ontológico de ciertos grupos, ¿no? Esto podríamos decir que además ha sabido encontrar condiciones materiales y subjetivas de reexistencia. De allí mi interés en desafiar la razón alfabética proporcionada por el régimen occidentalocéntrico, no con el interés de destruir sus articulaciones, sino que en focalizar condiciones de impunidad a través de la lengua. Descolonizar el lenguaje es parte de lo que intentaré ofrecer en lo que sigue. Una empresa que busca trabajar más allá del carácter incompleto de una nueva comprensión subjetiva de la coespecificidad humana. En efecto, una comprensión acerca de las injusticias lingüísticas y lectoescriturales sugiere pasar acerca de las condiciones subjetivas y políticas implicadas en torno a la definición del humano y muy especialmente en las acciones de tales grupos y acerca de sus variaciones culturales. La colonialidad del ser, por ejemplo. Regresemos nuevamente a uno de los principales puntos de inflexión. Las formas definicionales de lo que cuenta como humano es el resultado de un corpus de elaboraciones imaginarias universales que no logran capturar las reales potencialidades y los múltiples modos existenciales de cada ser. Los mayores niveles existenciales de la alfabetización están regulados por las élites. Y eso me parece importante traerlo a colación, no para caer en un romanticismo intelectual, sino que para documentar que mucho de lo que nosotros criticamos, también, o desde el pensamiento crítico, está construido con las mismas categorías de lo que criticamos. Y eso es una obstrucción, una camisa de once varas, que es muy difícil de resolver, ¿no? Por ello, con la firme intención de poner término a tales regulaciones, es necesario ofrecer un examen profundo acerca de los modos de comprensión subjetiva involucrados a través del proceso de alfabetización propios del colonialismo. Lo que interesa entonces es profundizar en los sistemas de representación simbólico específico de la cultura de cada colectividad, definidos como subalteridades o grupos construidos al margen de la historia. La investigación sobre prácticas letradas
va a conjugar la comprensión de los modos de coespecificidad del otro, las variaciones etnográficas de la lengua y de la conciencia y las diversas clases de opresiones que afectan a las trayectorias de cada grupo convertidas en injusticias lingüísticas. Para Winter, la comprensión subjetiva de las personas nos dice mucho acerca de cómo poner término al colonialismo. Lo que dice Sharma en su cita, dice, lo que los sujetos de cada orden humano están capacitados para experimentarse a sí mismos con parientes simbólicos coespecíficos interaltruistas. En este sentido, si nuestra tarea pretende la desestabilización de la matriz moderno-colonial de literacidad o lingüística, es necesario que aprendamos a reconocer los entendimientos subjetivos esencialistas que atraviesan la experiencia alfabetizadora de diversos grupos, definiendo condiciones educativas limitadas de coespecificidad. Es un intento por reconocer los imaginarios forasteros de la lengua, la humanidad de múltiples colectividades inscritos en la modernidad ontológica del lenguaje. Son justamente los modos de representación sociopolíticos los que no le pertenecen. El proceso de alfabetización se convierte en un dispositivo de coespecificidad, de vinculación entre diversas entidades ontológicas, pero reconoce que hay cosas que nos unen, ¿no? A pesar de nuestra dimensión plurindividual, de nuestro modo existencial único que cada uno de nosotros tenemos. Por ello, va a decir que la regulación ontológica coespecífica de la lectura permite hacernos conscientes acerca de cómo determinados grupos experimentan un grado de proximidad con otras especificidades culturales que comparten en cuanto a sus experiencias, luchas, afectos similares. En cierta medida es un ejercicio de sororidad del proceso de alfabetización y que esto tiene un impacto significativo en nuestras acciones. Por ello, el sentido epistemológico de Winter denomina a lo coespecífico como aquella capacidad de fortalecer nuestros hábitos imaginativos para que el otro se logre replegar en el yo, es decir, ver al otro como un igual legítimo a mí y superar esta concepción ilustrada cosmopolitista que sitúa al otro como un mero visitante, pero que no juega el juego completo para resolver los problemas de la otra edad, ¿no? Entonces ya es como que es momento en nuestra propia, a nivel planetario que superemos esa visión de alteridad ilustrada, porque es parasitaria justamente para resolver los problemas del humano. En ese sentido, la propuesta de Winter permite destrabar parte de la zona del no ser, ¿ya? O aquella zona interseccional en la que se agudizan todas las formas de segregación, de violencia en plural. Si esta racionalidad no es dislocada, difícilmente podremos superar las diversas manifestaciones de atrapamiento, neutralización y cosificación del otro a través del proceso lectoescritural. La preocupación de Winter comparte la premisa de Spivak, desarrollada en su polémico ensayo seminal del año 88, titulado Puede hablar el subalterno, altamente cuestionada, donde ella tuvo que salir a producir otros textos para explicar lo que quería decir. Específicamente se refiere a la ausencia de condiciones a través de las cuales determinados grupos pueden ser completos o completados. Y este es el problema de la subalternidad. Para la persona que estaba, el compañero o la compañera que nos preguntaba, yo después de esto viene unas láminas dedicadas a subalterno, pero lo interesante, el problema de la relación de la subalternidad es justamente el problema de la incompletud o la capacidad de poder completarse para poder existir, ¿no? Y eso está precedido también por cuestiones de representación sociopolítica, el hablar en nombre de, ¿no? Y también, bueno, está ligado a cuestiones que nos permiten entender que el texto es la otredad, iniciamos a entender al texto como una otredad en permanente movimiento, que va al encuentro de un giro imaginativo, un cambio en la forma en cómo pensamos, proyectamos un determinado tema. Por eso, parafraseando a Winter y ya cerrando esta parte, ella agrega una categoría que llama propter y a través de esta categoría podemos sostener que la lectura o el proceso de alfabetización es un mecanismo psíquico que posee el poder de englobar a todos los seres humanos como especie. Es una posibilidad que existe no en abstracto, sino en el reconocimiento de que los seres están profundamente interconectados entre sí. Es luchar por una totalidad ontológica co-identificada, un todos como yo denomino en mi trabajo sobre educación inclusiva, eh, compuesto de múltiples singularidades, ¿no?
Ya no de diferencias, porque las diferencias son la misma cara de la moneda de la diversidad, tienen un efecto positivo y negativo. Pueden reconocer atributos, la potencia del ser, como la potestad, que vendrían a ser los sistemas negativos que se asocian a la identidad y producen prácticas de devaluación. En ese sentido, el proceso de alfabetización en clave colonial asume la tarea crítica de alinear la multiplicidad de comprensiones subjetivas de diversas colectividades que son albergadas a través de tales coordenadas de participación. La lectura es una tecnología sociocultural y una práctica ontopolítica de interconectividad. Nos reúne, no solo en la conciencia, sino en nuestra existencia. Nos habla acerca de nuestras relaciones pasionales, afectivas, subjetivas, psíquicas, ¿ya? Y por eso rompe con las escalas de valoración jerárquica que reproduce el problema ontológico de los grupos sociales, que es esta concepción especulativa de entender la diferencia como un atributo negativo y especular, que justamente subordina, castra la experiencia de ciertos grupos y la somete a prácticas de diferenciación permanente, ¿no? Bueno, y que ese problema ontológico va a estar eminentemente presente en las políticas educativas a partir de lo que vamos haciendo. Muchísimas gracias, Miguel, por regalarme unos minutos más. Bueno, al respecto, Charma señala que al continuar limitando los criterios de membresía de cada uno es incapaz justamente o de indexar ciertas formas del humano entendidas en negativo, va a ser incapaz de aceptar como coespecíficos los que se rinden como siempre y a otros en oposición. De hecho, nos hace particularistas. La importancia de omitir algunos otros no se puede subestimar. Y en este sentido, la lectura es clave en la expansión de la comprensión subjetiva de las personas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de alguna manera la lectura se convierte en un dispositivo de conciencia en oposición al superar los dualismos negativos propios de Occidente y específicamente de la dialéctica hegeliana, ¿no? Que nos va a llevar siempre a pensar entre incluido-excluido y que va a fundar una imaginación binaria para entender o dicotomizada para entender el mundo, ¿no? Tal movimiento funciona para cambiar el enfoque de una dialéctica del colonialismo, donde la dinámica histórica clave es la expropiación y la explotación, y la relación clave es una entre colonizados y colonizadores. A uno de la dicotomía entre nativos y no nativos se vuelve central para el análisis como para la política. Y en este sentido, entonces, vamos a entrar ahora de lleno, por eso le agradezco que me hayan regalado unos minutos más, para poder mirar el tema de la subalternidad y la descolonización lingüística, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la subalternidad es un concepto que Spivak va a desarrollar a lo largo de toda su carrera intelectual, pero inspirado en Gramsci. Y particularmente ella nos va a decir que el subalterno no es aquella persona que está exclusivamente jerarquizada, sino que es todo aquel sujeto que se encuentra en una condición, una situación psíquica, material, relacional, estructural, eh, de opresión. Pero aquí la opresión yo no la entiendo en términos del marxismo, sino que la entiendo en términos de la filosofía política feminista, específicamente el trabajo de Iris Marion Young, en ese maravilloso libro llamado La política de la diferencia, donde ella justamente nos dice que la dominación y la opresión son frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución de los grupos. Es decir, eso lo experimentamos todos nosotros cuando eh, ejercemos el derecho a la educación, vamos al supermercado y tenemos que comprar distintas cosas. Bueno, esta idea de la subalternidad, para efectos de esta presentación, se va a convertir entonces en un concepto interseccional, ¿ya? De naturaleza inconmensurable e inconmensurada, pero además va a amalgamar a una multiplicidad de grupos existenciales. Por lo tanto, el subalterno no es solamente el precarizado, sino que bajo esa precarización hay múltiples maneras que la precarización encarna en la existencia. Y la subalternidad, en el fondo, tendríamos que decir que no estamos en presencia de un llamamiento existencial que pueda ser explicado a través de una política de todo vale, sino de una gran constelación de expresiones ontológicas, ontopolíticas, convertidas en indiferencia ontológica, cuya red de regulación ha sido justificada intencionalmente al margen de la historia, sino que como objeto de investigación es un objeto, necesitamos construir un objeto responsable y una experiencia existencial que es situacional, pero agrega Spivak, que es eminentemente política, pero que carece de rigor teórico. De esto depende su grado de contingencia.
¿no? La heterogeneidad, la inconmensurabilidad y la interseccionalidad. Parte del intitulado de esta sección bordea la interrogante por el material de inteligibilidad del conocimiento sociocultural del subalterno. En palabras de Dipesh Chakrabarty, la subalternidad describe a la figura de la diferencia como una esencia, una entidad que ha sido subyugada, racializada, sexualizada, generizada y excluida, oprimida de forma brutal. Es una amplia expresividad ontológica que se vuelve incapaz de sabotear las expresiones y regulaciones ilustradas de lo que cuenta como parte de la cultura escrita. En ese sentido, lo subalterno y lo popular van a estar íntimamente conectados y van a estar íntimamente implicados. Lo subalterno inscribe su fuerza en torno a los sistemas de razonabilidad, mientras que lo popular se habita el registro de la investidura y de la ocupación en lo cultural y en lo social. Según explica Spivak, la subalternidad y lo popular son dos categorías ontológicas que habitan una inmensidad de la especie humana. La subalternidad es donde las líneas sociales de movilidad, estando en otra parte, no permiten la formación de una base de acción reconocible. Este es un desafío metodológico que no puede ser documentado de manera lisa y llanamente o de manera simplista, porque se cruzan muchos aspectos de orden político, estructurales, históricos, relacionales, existenciales. Pero para efectos de todo esto, es muy importante tener en cuenta que la subalternidad implica luchar contra todo el empobrecimiento existencial que las instituciones de producción de la cultura, lo político va a ir generando, ¿no? Y ese castramiento existencial es un empobrecimiento a su vez de la conciencia. Por ello, la exposición sistemática de diversos grupos culturales construidos al margen de la historia se convierte en un dilema político, ético, metodológico que la investigación sobre educación inclusiva y política cultural contemporánea ha de reflexionar muy consensuadamente. Advierte Spivak que existe el riesgo de que cualquier afirmación general o declaración teórica hecha en nombre de los desempoderados o de las poblaciones desempoderadas subalternas por intelectuales educados en ciudades metropolitanas pasen por alto las diferencias sociales cruciales que habitan o que tienen distintos grupos subalternos. Si aplicamos esta premisa a la comprensión de los procesos de marginación de la experiencia cultural de determinados grupos construidos al margen de la historia, podríamos entonces interrogar la eficacia discursivo-simbólica de las narrativas maestras con las que han sido producidos, narrativizados, contados y significados visual y ontológicamente, ¿sí? Incluso que el sistema educativo va a ser heredero de esas mismas falencias. El desafío entonces, queridos compañeros y compañeras, consiste en aprender a estudiar los mecanismos de insurgencia y de resistencia que tales grupos reproducen. Necesitamos aprender a develar la naturaleza heterogénea del conocimiento sociocultural del subalterno, el que sin duda se configura en términos de una experiencia multiversal. Otro reto consiste en examinar qué tipo de metodologías de investigación dificultan el trabajo del analista o del trabajador cultural para comprender diversas manifestaciones articuladas por determinados grupos, especialmente la forma en que su producción cultural se convierte en un vector de desplazamiento en los engranajes de la cultura dominante en cuanto a los desarrollos de la lengua y el pensamiento, dos atributos centrales en el desarrollo de la conciencia. El trabajo de la conciencia, entonces, es aquello que permite subvertir la susceptibilidad de marcos hegemónicos ligados a la producción del saber. En ese sentido, entonces, y ya para cerrar, yo no sé, Miguel, si ustedes me podrían regalar 15 minutos o 20 para cerrar con esto maravilloso, maravilloso, de la colonialidad del lenguaje versus la colonialidad lingüística. Y ahora lo que vamos a mirar es eso, ¿vale? Bueno, ¿qué podríamos decir en torno a la colonialidad del lenguaje? Que es una categoría de análisis propuesta por Gabriela Veronelli, ¿ya? Y que tal proceso de análisis trabaja intrincadamente con la colonialidad del poder. Más bien es un efecto o es algo que se desprende de la colonialidad del saber, del poder y del ser. La integración de estas modalidades deviene la emergencia de una singular tecnología de racialización y deshumanización o desposesión.
La colonialidad del lenguaje es el problema del binomio raza-lenguaje, lo que es el resultado eh, de una singular política lingüístico-existencial eurocentrada. La contribución de Veronelli en torno a la colonialidad del lenguaje reside en la integración de diversos planos de consonancia entre ideologías lingüísticas, prácticas comunicativas, posiciones existenciales y raciales definidas en el marco de la racionalidad propuesta por la modernidad colonialidad. Esta concepción nos informa acerca de la condición humana, ¿ya? Y del secuestro que es materializado a través de la deshumanización concebida como un proceso de racialización lingüística que despoja a las poblaciones de su humanidad, describiéndoles una inferioridad comunicativa y mental natural que no es tal o que no pertenece o que no nos habla acerca del real material de comprensión de esos grupos. Por ello, la idea eurocéntrica del lenguaje conecta la lengua, la gramática, la civilización, la escritura alfabética, el conocimiento, ¿ya? Y la naturaleza de estas características y atributos con un lenguaje en sentido pleno, y se va a proponer la investigación sobre lingüística decolonial, hablar del lenguajear, de los múltiples actos del sentir, del estar en el acto comunicativo. ¿Ya? Que en el fondo ella dice que los colonizadores y los colonizados tienen lenguaje y que es imputable dentro del paradigma moderno colonial, así como lo es el de los colonizados y los colonializados, que carecen de un lenguaje según esta visión. En este sentido, la imaginación colonial tiene por función secuestrar y eliminar las posibilidades existenciales de quienes han sido colonizados. Esto es, una agencia comunicativa gramatical y lingüística y cognitiva que no goza de un estatus de reconocimiento y legitimidad a través del canon eurocentrado del lenguaje. Se desprende de esto una relación gobernada por la desigualdad social, impacto específicamente subjetivo, y que está en relación con ciertos atributos lingüísticos que operan sin una atribución valorizada, negando y neutralizando la comprensión acerca de determinados hábitos de pensamiento. Por otro lado, las múltiples formas de castración en las que incurren eh, imputa la colonialidad del lenguaje, se van a materializar ontológicamente a través de la imposibilidad del ser para existir plenamente a través de su lengua. El lenguaje, como cosa institucionalizada, ordena con una gramática, como una lengua de un imperio o una nación. Se cierra a toda interacción que intenta complicar la variedad y heterogeneidad de usos y situaciones de interacción. En este sentido, entonces, la colonialidad del lenguaje puede ser leída en términos de un proceso que acompaña la colonialidad del poder. Es un aspecto del proceso de deshumanización de las poblaciones colonializadas a través de la racialización. El problema que plantea la colonialidad del lenguaje es el problema de la raza-lengua o raza-lenguaje. Dos invenciones, que se ha dicho de paso, invenciones imperiales coloniales, ¿no? Es un intento de descentrar el aparato epistémico ideológico de la modernidad que prolifera de una política eurocéntrica que da paso a una singular decisión lectoescritural adoptada universalmente por diversos sistemas educativos. Agrega Veronelli, la idea eurocéntrica del lenguaje conecta la lengua, la gramática y la civilización y la escritura alfabética con el conocimiento y naturaliza estas características y atributos como un lenguaje en sentido pleno. Así las cosas, para relevar cómo opera la colonialidad del lenguaje, entendida como una de las facetas del proceso de deshumanización de las poblaciones colonizadas, se hace necesario un giro paradigmático, siendo que el conocimiento del lenguaje se supone eh, que suponen las instituciones del Renacimiento y del Iluminismo, hace imposible percibir al colonizado o colonializado como un ser con un lenguaje en sentido pleno o pensado como otra cosa, como un comunicador simple, como les decía al inicio, con lenguas que tienen un estatus inferior, que no desarrollan procesos gramaticales tan complejos como estas grandes lenguas imperiales, ¿no? El cambio de paradigma permitiría revelar y explorar las relaciones lingüísticas de poder, pero el giro paradigmático no puede ser relativo, no se puede simplemente ignorar la colonialidad, porque es algo que está grabado en nuestros cuerpos, ¿no? Y la imaginación colonial lo que busca no es destruir el mundo, sino que la decolonial no es destruir el mundo, sino que es cambiar la forma en cómo pensamos sobre determinados temas y entender que mucho de lo que criticamos está ensamblado con las mismas categorías
de ese pensamiento que intentamos destruir. En ese sentido, es solamente desde la afuera de la filosofía, la ideología y la política lingüística moderno-colonial que se les puede entender y revelar estos procesos de racialización como un proceso de reducción, invisibilización y eliminación de los mundos de sentido de quienes han sido subyugados o marginados. En este sentido, el profesor Saliko Mufene, un profesor de origen congolés, profesor de la Universidad de Chicago, que hace un par de meses estuvo en un evento nuestro en el CLA, su obra me encanta porque primero problematiza la relación de las lenguas racializadas, colonializadas por alguien que habitó el Congo belga, pero que además, por ejemplo, ha demostrado cómo los lexificadores, los sistemas de semantización, las gramáticas, las dimensiones sociolingüísticas de las lenguas van a tener en el sur global, en África, por ejemplo, aparte de haber sido un espacio borrado de la historia, van a tener justamente ingenierías tan complejas como el inglés, el francés, el portugués o estas grandes lenguas imperiales, ¿no? Pero que eso va a seguir siendo devaluado por el sesgo ontológico, cultural que afecta a quienes habitamos el sur global. Por eso Mufene advierte acerca del sesgo occidental que atraviesa gran parte de la geografía epistémica disciplinar, ¿no? Denominada lingüística y en particular de la lingüística aplicada. ¿Qué es lo que él nos dice? Nos invita a darle las vueltas a las regulaciones que exige promover un corpus de otro desempeño epistemológico que se sustentan en torno a la noción de pensamiento fronterizo, un proceso que acontece en la zona geopolítica periférica del mundo capitalista actual, es decir, las colonias donde entran en contacto diferentes cosmovisiones en la mente de los subalternos nativos. Para el erudito congolés residente de los Estados Unidos, la lingüística decolonial tiene como objetivo eliminar el sesgo o parte del sesgo que sustentan los marcos de análisis de las lenguas y de los comportamientos lingüísticos y existenciales derivados, preferentemente de la zona multiposicional denominada sur global. Considero necesario detener la reflexión en este punto para analizar qué significa pensar los desarrollos del lenguaje y de la lingüística en tanto disciplina académica, pero en contra de la imaginación colonial. O también hacernos la pregunta, ¿qué tiene de colonial la lingüística hoy? ¿No? O las ciencias del lenguaje. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos decir ya que cualquier ejercicio político reflexivo que intente ser amalgamado bajo el sintagma descolonización del lenguaje asumirá la tarea de examinar cómo se entrecruzan los objetos de análisis entre lengua-raza, analizando particularmente la singularidad de las prácticas lingüísticas y educativas a las que conducen. Su principal eje de tematización reconoce que el racismo a menudo se conceptualiza en términos de injusticias individuales e institucionales, ofreciendo un examen crítico de otra forma del racismo, el racismo epistemológico, aquel que problematiza las desigualdades raciales y que condiciona nuestras relaciones de producción y consumo del conocimiento, y estar atento cómo esto está implicado en las más diversas instituciones culturales y ámbitos institucionales de la vida que habitamos. El racismo es algo extremadamente arraigado en las estructuras de producción del conocimiento y que privilegia los sistemas lingüísticos cognitivos producidos por el norte global. En este sentido, la lingüística como terreno epistemológico y ontológico fuertemente ligado a diversas articulaciones del colonialismo y del racismo, va a reconocer, perdón, va a reconocer que que está en la base de la teoría racial. El problema es que gran parte del conocimiento lingüístico producido por el sur global termina siendo objeto de diversas estrategias de marginación epistémicas que neutralizan su potencial comprensivo respecto a las formaciones lingüísticas y raciales que intentan liberar. Otra tensión inscribe en lo que Pennycook y Makony denominan o explican en torno al énfasis que el proyecto lingüístico colonial perdón, y su trama y su trama y su rama, perdón, lo que Makony y Pennycook van a denominar proyecto lingüístico colonial y su rama con la lingüística aplicada produjeron una visión del lenguaje que tenía poco que ver con la gente o con la que la gente hacía en su lenguaje habitual o cotidiano, ¿no? Y en este sentido,
Y ya para ir cerrando, la descolonización del lenguaje sugiere no solo desconectarse de aquellos argumentos y racionalidades a través de las que la lingüística, particularmente la lingüística aplicada, producen verdades que neutralizan la agencia comunicativa de ciertos grupos o las posibilidades cognitivas que estos grupos tienen. Esto es reducir el piso esencializador y hegemónico asociado a la comprensión del lenguaje. La descolonización del lenguaje sugiere entonces un intrincado análisis con el antirracismo epistemológico. Otro nudo crítico consiste en ayudar a la lingüística aplicada a salir de sus complejas arenas movedizas, especialmente si ésta se propone articular cuestiones relativas al mundo real. Es algo que trabaja más allá del canon investigativo comprensivo universal y de la erudición eurocéntrica. La descolonización del lenguaje trabaja en contra de cualquier clase de etnocentrismo encubierto. Otra tarea es luchar para destruir las falacias argumentativas sancionadas por el canon lingüístico occidentalocéntrico. Para cerrar, yo quisiera recomendarles este libro, eh, producido por Macconi, Severo y Abdelhai, ¿ya? Un libro que nos habla sobre el planeamiento lingüístico, el lenguaje en el sur global, y de este libro aparece lo siguiente, dice: la descolonización del lenguaje puede entenderse como un ensamblaje atravesado por múltiples expresiones ontológicas y existenciales del lenguaje y del multiculturalismo, las que rozan con fuerza construcciones no occidentales e indígenas, especialmente expresiones ontopolíticas producidas al margen de la historia o propiedad de un espacio interseccional multiposicional denominado zona del no ser en Fanon o no existente en Derrida. ¿Ya? Este es un análisis que procede a través de la integración de diversos atributos que hacen posible la descolonización lingüística aplicada, que implica en términos analíticos metodológicos entonces ofrecer un sistema de recognición acerca del lenguaje, del aprendizaje, de la lingüística aplicada y en particular desde un punto de vista decolonial. De acuerdo con esto, y ya para cerrar, la descolonización del lenguaje implica justamente cuestionar los ensamblajes o los hábitos de pensamiento de la lingüística en general y particular de la lingüística aplicada. ¿Y por qué de la lingüística aplicada? Porque esta es la que tiene mucha relación con la sociolingüística y es la sociolingüística la que va a producir explicaciones sobre las condiciones existenciales, la relación cultura, raza, lengua en el sur global, ¿no? Y esto justamente nos implica ubicarnos en los intersticios de las lenguas subalternizadas, de los procesos de negación de la palabra y de la marginación de sus formas de agenciamiento comunicativo. Visto así, Macconi y Severo en 2018 nos dicen que necesitamos construir una orientación hacia el lenguaje y hacia la lingüística aplicada que está en la intersección de la decolonialidad y de las perspectivas indígenas del idioma. El interés en las epistemologías del sur y en las ontologías indígenas o en las ontologías relacionales, para no circunscribirnos exclusivamente ahí, está ocurriendo al mismo tiempo que un giro decolonial, un marcado cambio masivo en la producción del conocimiento, comparable con los giros lingüísticos y paradigmáticos que hemos presenciado. El giro decolonial está ocurriendo en muchas disciplinas, en las ciencias sociales y en la humanidad, y en particular en la lingüística aplicada. Por eso, la descolonización del lenguaje va justamente a buscar otras formas de ampliar el análisis sobre los repertorios de la lingüística aplicada a partir del pensamiento sureño. Y con ello va a justamente afianzar el acto de desnaturalizar la comprensión de los sistemas lingüísticos coexistentes, entre colonizadores y colonizadores, y especialmente el tipo de reglas lingüísticos cognitivas que de ellas emergen. Esta es justamente una tarea metodológica. Bueno, yo espero que mi presentación le haya aportado algo, que haya invitado a hacerse preguntas y nada, quedo muy agradecido por esta oportunidad y felicito esta instancia organizada por los compañeros del colectivo y del Consorcio de Bibliotecarios de Córdoba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Saldo, muy interesante. Me quedé pensando en nuestros pueblos originarios de nuestro continente latinoamericano, cómo la lectura democratiza, pero a su vez cómo quedan las lingüísticas, cierta lingüística opresora sobre las lenguas y si no hay una política pública estatal que garantice el bilingüismo, ¿no? Y la multiculturalidad con la que tenemos en nuestro continente.
José Luis nos pregunta si va a tener que ser un poco reducido por el tiempo, querido Aldo. Si, ¿qué puntos de vista ves en común de esta teoría que vos tenés y la inclusividad relacionada con la biblioclastia? Va a ser un poco de... No, yo agradezco la pregunta de José Luis y yo veo que hay muchos puntos de conexión. De hecho, yo les decía a ustedes que cuando ustedes me escribieron, yo me puse a investigar primero qué era la biblioclastía porque yo no sabía lo que era esto, ya yo no lo conocía, para mí era algo nuevo y veo que hay muchos puntos de interrelación. Primero tiene que ver con la concepción que tenemos de cultura escrita y sobre todo la concepción de las bibliotecas que tenemos como instituciones de producción de la memoria. ¿Ya? Y eso tiene un patrón transversal que tiene que ver con los hábitos de pensamiento, cómo pensamos acerca de un determinado tema, cómo se forman esos profesionales y en el fondo cómo producimos el conocimiento en estos campos. Y de ahí yo pensaría que una de las cuestiones más importantes entre lo inclusivo y la biblioclastía tiene que ver con la protección a la memoria y cómo las memorias, por ejemplo, se van produciendo, pero que esa producción de la memoria no siempre nos habla acerca de las verdaderas memorias. ¿No? Hay un atrapamiento muchas veces de ciertos grupos para producir, decir, bueno, esto es la memoria, pero no siempre documentar las narrativas reales que constituyen esa memoria. Y ahí, por ejemplo, vuelvo a la idea de grupos subalternizados o construidos al margen de la historia. Entonces creo que en ese punto, tanto la educación, la biblioteca y el museo son, primero, somos trabajadores culturales quienes nos dedicamos a eso, pero también somos instituciones que producimos memoria y producimos el presente, entonces, y marcamos la existencia. Entonces, creo que por ahí va esa protección, ¿no? A la destrucción masiva del libro y sobre todo a la opresión, ¿no? Y creería también que el artefacto cultural libro también muchas veces es cómplice con mucho de lo que nosotros hoy día, que yo compartía, ¿no? Y ahí también hay que recomponer a lo mejor el sistema de mediación, ¿no? Eh, porque también es un instrumento colonial, al igual como en la escuela y también como en la biblioteca y el museo, ¿no? Entonces, la biblioclastía lo que hace es como un acto de constructivo. Bueno, dice, bueno, estos son nuestros presupuestos políticos, ¿cómo podemos darle la vuelta a estas cuestiones que incomodan, pero que no, que en el fondo no construyen marcos de esperanza? Y ahí la biblioclastía entra a jugar un papel importante, pienso. Bueno, sí, y Mela nos pregunta, desde nuestra proclama de Basta Biblioclastia, donde decimos que el uso y explotación con fines de lucro de la apropiación privada que se hace del conocimiento ancestral de pueblos originarios transmitido en forma oral gráfica. Tiene que ver con la última parte, digamos, Sí, la sí. conclusión que has hecho vos de la subalternidad. Sí, es que ahí, bueno, esto nuevamente se conecta con las narrativas, pues quiénes cuentan esas narrativas, qué sistemas de legitimidad tienen, ¿no es verdad? Y ahí, por ejemplo, digamos las cosas como son, o sea, la academia, por ejemplo, es, es el espacio que por naturaleza no debiese ser reaccionario, y lo más reaccionario que hay, y eso es lo que atrapa justamente esto de poder entender esto que Mela nos comparte ahí en el chat, ¿no? Yo creo que también hay un problema en las estructuras de funcionamiento de la investigación y que a veces el sesgo de colonial cae solamente en la idea de destruir, borrar todo y no es eso, ¿no? Es darle la vuelta a las cosas para producir justamente otras formas de comprensión sobre estos nuevos críticos. Muy bien. Aldo, nos está corriendo el tiempo, esto es más que interesante, pero bueno, desde el grupo Basta Biblioclástica colectivo al que pertenecemos, quiero agradecerte enormemente este momento que nos has brindado y tu hermoso trabajo y tu tarea que estás haciendo en defensa de la educación inclusiva. Muchísimas gracias a ustedes por pensar en mí y estoy muy contento de haber compartido con ustedes el día de hoy. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Desde el grupo, el colectivo Basta Biblioclastia, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes estuvimos hoy y seguimos en la próxima jornada del jueves
con otra clase y otra jornada interesante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.